junto al senador José Miguel Insulza para seguir conversando de estas convulsionadas últimas semanas que ha vivido el gobierno y de las tensiones que incluso a través de la prensa nos hemos enterado que se viven dentro del oficialismo. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. Lo primero que le quiero preguntar y partir con lo más reciente, ¿no? La declaración que entregó esta mañana el fundador y responsable jurídico de Democracia Viva. Reconoció imprudencias en la firma de convenios, es parte de lo que dijo, y que faltaba expertise en algunos de los temas como, por ejemplo, en construcción. ¿Qué le parece que entregue esta declaración ahora, a casi 3 semanas, recién diría uno, de estallado todo esto? Él sin duda que consultó a abogados primero y de haber decidido bien con sus abogados qué es lo que podía y qué es lo que no podía decir. Pero usted sabe que en este caso lo primero es declararse inocente, porque los culpables son otros, ¿no? Exactamente. Todos me obligaron, me obligaron a hacerlo. Yo no quería, pero me obligaron a hacerlo. Ahora, es difícil saber en estos casos de qué lado está la verdad, qué es lo que se dice y no se dice. Yo espero que los fiscales y el Contralor y los fiscales vayan dilucidando pronto cuál es la realidad de esto. Yo creo que, sin embargo, hay una cosa que son claras ya, y es que las facilidades para obtener esos recursos eran mayores ahora que en otras ocasiones, ¿no? O por lo menos que esta vez se ha descubierto mucho más irregularidades. Y eso yo creo que es lo que tiene que preocuparnos a los que dictamos las leyes, a los que hacen el gobierno, para corregir esas cosas que no vuelvan a ocurrir. Decía, de hecho, el fin de semana el ministro Montes que el sistema había que mejorarlo, que así como estaba no se podía mantener. Sí, siempre, pero yo más que mejorarlo, creo que algunas cosas ya no pueden hacerse. Por ejemplo, mire, voy a hacer una cosa que es realmente de ahora y que probablemente provoque molestia en algunos gobernadores regionales, ¿no? Pero hubo un protocolo que se suscribió entre los gobernadores regionales y la Dirección de Presupuesto que omitió totalmente el paso por la Subsecretaría de Desarrollo Regional e incluso el paso por las autoridades que llevan el presupuesto de la Nación en el Congreso. Y por lo tanto los dineros se entregaban directamente, hecho el proyecto, aprobado el proyecto por el Consejo Regional, el proyecto era financiado de inmediato. Y eso creo que realmente favoreció mucho la posibilidad de que se presentaran proyectos que no correspondían. Y otra cosa que a mí me ha averiguado recién es que había glosas que exigían un cierto expertise, un cierto conocimiento previo. Exacto. Y bueno, y alguien las eliminó, pues yo no sé quién las eliminó. Y eso me gustaría preguntarle, porque dentro de todo lo que se ha discutido, porque cada día vamos descubriendo o conociendo cosas nuevas, se ha dicho desde las clases de probidad que no se tomaron para los que estaban en cargo, para los que eran nuevos en algunos cargos. ¿Qué cree usted? ¿Que faltó experiencia, faltó el conocimiento o hubo un ánimo derechamente de defraudar o de corrupción? Yo creo que la probidad reconoce por lo menos 2 niveles, ¿no? Primero, no hay que hacer nunca algo que esté prohibido hacerlo. Y segundo, no hay que hacer nunca algo que se vea éticamente incorrecto, aunque no esté en la ley. Lo primero es probablemente delictual, lo segundo seguramente son malas prácticas. Yo creo que aquí han habido muchas malas prácticas, hay cosas que nadie lo obliga a usted a hacer determinadas cosas, pero si va a trabajar en algún proyecto, lo menos que tiene que hacer es ejecutar gente competente, rendir bien las cuentas, etcétera, ¿no? Y en estas malas prácticas, ¿serán por desconocimiento o por un ánimo derechamente de hacer esa mala práctica? Yo creo que de ambas cosas hay, O sea, esta idea de que si no está prohibido, porque la norma del derecho público debería aplicarse en estos casos, no se puede hacer nada que no esté expresamente permitido. Pero aquí se han hecho cosas que no estaban prohibidas, pero no estaban permitidas tampoco, y eso también ha creado muchas dificultades. Quiero volver un poquito atrás con el tema de la declaración que conocemos hoy día de Daniel Andrade, quien estamos viendo también allí en los apoyos. Dentro de lo nuevo, lo que no conocíamos es que él hoy día reconoce que el Ceremi de Vivienda lo llamó personal y directamente a él para ofrecerle este convenio. ¿Es una práctica correcta esa? Bueno, es una mala práctica, pero es decir, la práctica es que usted le avisa a todos los que saben de un tema, a todos los expertos que quiere tener, digamos, les avisa a todos generalmente llamando a un concurso, ¿no? Llamando a una licitación, que llamen a uno para que presente el proyecto y se haga cargo, es una mala práctica, desde luego. Todas las cosas deberían ser licitadas y todo el mundo debería tener derecho por oposición a obtener esos fondos, ¿no? Probablemente allí Ahora vamos a ver qué dice el señor Contreras, porque el señor Contreras, el Ceremi, tendrá que responder ahora seguramente mañana en el otro hombro del periodista al cual... Y esto vamos, cada día yo se lo decía, descubriendo y conociendo más aristas de este caso convenios. Hablemos ahora probablemente de lo que fue originando, ¿cierto?, estas tensiones internas que hay en el oficialismo y que yo le decía, a través de la prensa lo hemos ido conociendo. El PS es un partido eje, por supuesto, del gobierno, pero ¿desde dónde han salido las principales y más duras críticas internas al Ejecutivo?
Se le ha llamado el fuego amigo. ¿Cómo se avanza? Mire, han habido críticas de todos lados, ¿no? Y yo pienso que en el caso del Partido Socialista lo que ha influido mucho, desgraciadamente, y yo, a pesar de que muchos fuimos afectados por la cantidad de cosas que la gente del otro sector decía de nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Nosotros somos los que primero que recibimos, el que no son 30 pesos son 30 años, el que nos acusó de tener problemas éticos graves, etcétera, sin ninguna demostración, era como una especie de discurso político. Entonces hay algunos que probablemente no han conseguido todavía absorber plenamente esto y guardan por lo tanto, tienen quejas válidas respecto del otro sector, ¿no? Pero creo que eso hay que superarlo. O sea, ya estamos trabajando juntos en el mismo gobierno hace más de un año. Y la verdad es que ya deberíamos dar vuelta a la hoja, dar vuelta a la página. Desgraciadamente, cuando uno da vuelta a la página, otro la vuelve a abrir, entonces esa dificultad se sigue presentando. Hay que tener un poco más de control. Creo que nos ha faltado dirección también, ¿no? Nos ha faltado dirección. Estas quejas que usted dice de los 30, no son 30 pesos, son 30 años, son las que vinieron desde el Frente Amplio, a quienes también se le ha acusado de soberbia al decir que lo iban a cambiar todo. Como dijo muy autocríticamente Paulina Bodanovich hace un par de días en una muy buena entrevista, nuestro pecado fue quedarnos callados. O sea, uno tiene que ser capaz de defender lo que hizo en los últimos 30 años, de reconocer los errores, por cierto, pero fueron los 30 años desde el punto de vista económico y social más exitosos de la vida del país, pues. Los primeros 20, ¿eh? Yo estoy en los primeros 20 en realidad. Después creo que un poco se perdió la brújula y ya los últimos gobiernos no fueron lo que hubiera querido. Partimos en estas divisiones internas o enfrentamientos con las declaraciones de Fidel Espinosa, luego siguió el senador Castro, a quien se le respondió también del Frente Amplio, Osvaldo Andrade. ¿Es que hay un ánimo más generalizado, cree uno, dentro del PC por cómo ha actuado el gobierno en este caso convenio o siguen siendo casos puntuales? Yo creo que, mire, en realidad en política el ánimo por hablar siempre existe, ¿no? Por eso los periodistas nunca tenían dificultades para encontrar explicaciones, ¿no? O para encontrar declaraciones. Y esas declaraciones son... Bueno, en el caso de Fidel yo creo que él ha sido bastante severo con este tema desde el comienzo. Sí. Y ha dicho que él siente que ha sido maltratado durante mucho tiempo y él va a responder a todas las cosas que se le ha maltratado y bueno, y dice lo suyo. Los otros son casos más esporádicos, ¿no? A mí no me gustó la frase de Andrade, creo que fue completamente inoportuna, como le dijo alguien inoportuna. Si la dijo alguien durante el gobierno de Allende sería por otra razón. Por lo demás creo que durante el gobierno de Allende fue, bueno, amigo, será un gobierno, y como diciendo, ustedes dicen eso, pero no se olviden que es mi gobierno, que no es lo mismo que en este caso, ¿no? Estuvo probablemente mal dicho. Y en el caso de Juan Luis Castro, él ha dado muchas explicaciones por esa frase, pero y probablemente algunas no han sido suficientes. Revelan un cierto desorden, pero no es cierto que nuestro partido ha sido... Nosotros somos partido de gobierno, somos un partido que está en el gobierno. Y como tal, es decir, tiene obligaciones que cumplir con el gobierno, y al que no le gusta, pues que diga que nos vayamos del gobierno, pero que no lo critique desde el lado. ¿Y debiera tener sanción aquello que...? Yo no creo las sanciones partidarias ya desaparecieron hace mucho tiempo. Ya, ¿no? Probablemente durante los años 70 habrían sido pasados a control y cuadro o al Tribunal de Disciplina, como se dice estos militantes. Hoy día no, eso ya no es práctico. Ellos tienen perfecto derecho a hablar, a menos que lo hagan como dirigentes del partido, por cierto. Si lo hacen como dirigentes del partido, se les llamará la atención y se les cambiará, y si será necesario se les cambiará. Pero ninguno de estas personas que usted ha nombrado tiene cargo directivo en el partido y por lo tanto él tiene perfecto derecho a decir lo que le parezca. ¿Y debiera haber dentro del PS alguna discusión más profunda de si mantenerse o no dentro del gobierno o salirse? No la hay, francamente no la hay. Francamente yo le prometo, yo voy a las reuniones de comisión política, todo tipo de reuniones. Yo no he escuchado nunca una voz en el Partido Socialista que dice que no hay que participar en este gobierno. Ya. La decisión fue unánime. Perfecto. Decía usted que siempre hay quienes quieren hablar, ¿cierto? Que por eso para los periodistas es fácil conseguir reacciones muchas veces, pero siente que... ¿Por qué lo hacen? ¿Será que sienten que se están inmolando al seguir siendo parte de este gobierno los que han hablado? Digo? No, mira, hay cosas... O sea, lo de Juan Luis Castro, por ejemplo, que usted mencionaba acá, creo que fue, como él mismo lo reconoce, un cierto exabrupto motivado por la indignación que le provocó el ver determinadas noticias, ¿no? Pero él reconoce que en realidad... pero él sostiene que en realidad él no quiso en caso alguno decir que el partido tenía que salirse del gobierno o algo por el estilo, ¿no? Así que yo creo que realmente son más cosas que van ocurriendo. El otro día algún
algún diputado dijo que nosotros éramos, que los senadores socialistas, etc. Yo creo que todos perdemos un poco oportunidad de quedarnos callados, entonces mejor no replicarnos entre nosotros, ¿no? Hay otro de los temas que se viene manteniendo hace ya semanas y que tiene que ver con estas presiones para exigir responsabilidades políticas y con la salida de ministros. De hecho, hoy día la ministra Carolina Toá habló de un festival de presiones al presidente Boric por un cambio de gabinete. ¿Piensa que, como dijo ella, están dando pasos atrás respecto de la institucionalidad presidencial? Yo creo que, francamente, no hay nada peor para quien lo pide, para la oposición en este caso, que pedir la salida de un ministro, porque si realmente quieren que se vaya el ministro, lo que están consiguiendo es que se quede. O sea, si yo he visto eso, hay presidentes que han querido cambiar a algún ministro, pero en el momento mismo en que vienen las acusaciones que le dicen, sí, presidente, saque este ministro, en ese mismo momento lo que están haciendo es afirmarlo. Entonces, francamente, no entiendo, nunca entendí, yo creo que esa vocería de parte de la UDI, sobre todo, ha sido, otros lo han hecho también, pero sobre todo la UDI, ha sido completamente para la galería. Eso no se va a cumplir en ningún caso, no me imagino que un presidente de la República, de todos los que yo he conocido, ¿no? Por el hecho que algún partido de oposición le exige que lo cambie, lo vaya a cambiar. Y mucho menos que vaya a cambiar de que cuando le dice, mire, y si no le discuto la reforma tributaria. ¿Qué tiene que ver la reforma tributaria? Si la reforma tributaria ni siquiera se discute con ese ministro. Y están diciendo precisamente eso, que esto puede hacer todavía más difícil el diálogo ahora, la discusión por el pacto fiscal. Por cierto, yo creo que ahora, mire, yo creo francamente que hay que entender lo siguiente. Nosotros tenemos las próximas semanas y meses, tenemos pendiente una discusión constitucional, tenemos algo que la gente espera hace mucho tiempo, la reforma tributaria, tenemos la reforma fiscal, y tenemos ahora este caso del desorden que se ha producido en los temas de proyectos que se llama el caso convenio, algo por el estilo. Yo creo que si nosotros no resolvemos bien esos 4 temas, vamos a tener muchas dificultades, ni siquiera diré en el próximo gobierno, ¿no? En estos años. ¿Y se resuelve con la salida de un ministro? No se resuelve sin un acuerdo nacional. No se recuerda, es un acuerdo nacional, así lo entendimos, por ejemplo, el año 2003, cuando Pablo Longueira le propuso al presidente Lagos, y el presidente Lagos de inmediato, y me tocó actuar a mí en eso, elegimos los proyectos, decidimos los proyectos, fuimos al Congreso y los sacamos. Y los sacamos entre todos, esa es la gracia, no porque hubiera partidos más grandes o partidos chicos. Yo recuerdo perfectamente que coincidimos a la entrada de la sala el día que íbamos a votar esto con Longueira, precisamente, y dijimos, no recuerdo cuál de los dos lo dijo él, pero el otro asintió, ¿no? Si uno de todos estos partidos que están aquí se echa para atrás, estamos perdidos. Tiene que ser un acuerdo total. Y yo espero que yo todavía sueño con un buen acuerdo. Porque son los buenos acuerdos, los pactos, tanto fiscales como sociales o políticos, ayudan a avanzar a los países. Yo creo que realmente alguien hay que entender eso, alguien tiene que ser el primero que diga, mire, ¿por qué no paramos un rato esto? Paremos un ratito y pongámonos de acuerdo. ¿Y que falta voluntad para eso? Yo creo que sí, lo peor es que es eso, que cada día nos parece que nos empantanamos más y no hay disposición a llegar a un acuerdo. Yo cuando se proclamó el acuerdo, por ejemplo, sobre seguridad pública, yo estaba contento, creo que bueno, está funcionando, está un poco atrasado en algunas cosas, lo que se quiera, pero ahí está, todavía lo estamos cumpliendo. Pero ahora falta hacer un acuerdo mayor para la política, para sacar adelante el país, para el tema económico. Mire, es válido que alguien diga no quiero más impuestos, pero no es válido que alguien diga, mira, no voy a discutir de impuestos si no echas al ministro. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Sentémonos en serio y conversemos en realidad. Yo estoy dispuesto a conversar. El gobierno ha conversado con los empresarios. Los empresarios han estado dispuestos a conversar. Algunos gremios, desgraciadamente, hoy día están participando en este asunto y tenemos hoy día amenaza de un paro de profesores, ¿no? Yo creo que eso también hay que evitarlo, hay que evitar que eso ocurra. Senador, antes de cerrar, quisiera preguntarle por lo que está ocurriendo en la Comisión de Seguridad de la Cámara, que inició el debate para la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sí. Usted fue ministro. Sí. Dijo que hacía falta un ministerio también de esta naturaleza. Lo dije hace 20 años. Hace varios ratos, sí, todavía no lo tenemos. ¿Por qué hace falta? ¿Qué le parece hoy día ya la instancia en la que está? Yo creo que lo que pasa es lo siguiente, o sea, el Ministerio de Interior siempre ha sido aquello que los gobiernos, que la estructura del Estado moderno se llama el Ministerio de Gobierno. Aquel del cual, además del presidente de la República, se coordina, se dirige el gobierno, etc. Naturalmente, cuando se creó el Ministerio del Interior, allá por el año 1811, 12, ¿no?
Ese ministerio, una de sus únicas tareas, era hacerse cargo de los temas del orden público, la seguridad, etcétera, la limpieza de las calles, era casi digamos, una especie de superalcalde de un país, ¿no? Porque no había políticas sociales ni políticas públicas. Los primeros ministerios fueron siempre Interior, Hacienda, Defensa y Relaciones, pues, y Justicia. Eso era lo principal. Mira, eso cambió mucho con los años. Cambió muchísimo, el Estado se hizo cargo de muchas otras cosas y claro, y el que tiene que coordinar, el Ministerio de Gobierno que tiene que coordinar esto, tiene gran parte de su actividad dedicada a la seguridad pública. Exacto. Y eso hace que muchas veces el ministro, yo fui ministro del Interior, pero digo siempre en justicia, reconozcamos que el ministro del Interior se llamaba Jorge Burgos, porque era mi subsecretario, y después se llamó Jorge Correa. Porque yo estaba dedicado a la coordinación política del gobierno como el presidente de la República quería que hiciera, y por lo tanto no tenía todo el tiempo necesario para lo otro. Entonces, por eso es un servicio público. Además, hay que decir algo. Nosotros hablamos mucho cuando hablamos de servicios públicos o de políticas sociales, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de transporte, hablamos de previsión, y no hablamos de seguridad pública, de la seguridad de la gente. Exacto. Del derecho de todos los ciudadanos de este país a vivir tranquilos. Se merece su ministerio la seguridad pública. Y que es hoy día ese es el principal argumento que yo daría. Sin duda que sí, es una de las principales urgencias y de las demandas que tiene también la ciudadanía. Y de las principales demandas hoy día. Sí. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza, por este tiempo con nosotros acá en T13 Digital. Muchas gracias, ha sido muy grato, muchas gracias. Muchas gracias.